Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Los hermanos unidos, el Señor alegre, porque Dios quiere que estemos hoy acá. Por eso estás acá, hermano, ¿sí? Por eso estamos reunidos. Así que vamos a empezar con Santiago, capítulo 4. Vamos a seguir, mejor dicho, con esta carta que la estamos estudiando, Santiago, capítulo 4. Y vamos a predicar hoy el versículo 13 al 17. Yo voy a leer el texto, voy a orar y con la ayuda del Señor, voy a explicar el texto, ¿sí? Y vamos a aplicar el texto después también a nuestras vidas. Amén. Así que leemos Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por un día más de vida. Gracias porque podemos estar acá, Señor, en un lugar de privilegio, escuchando tu palabra, Señor, tu santa y bendita palabra, Señor. Y hoy queremos rogarte una vez más que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que también prepares nuestros corazones, Señor, que me uses como una herramienta, Señor, solamente para ser portador por un instante, Señor, de ese tremendo tesoro que es tu palabra, tu evangelio, Señor. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos, buscamos de tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones para después aplicar a nuestra vida esta palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, cuando sacamos de la ecuación a Dios, ese es el título de la prédica de hoy, repito, cuando sacamos de la ecuación a Dios. Una vez más, es necesario decir que el autor de esta carta, ¿sí?, se dirige a personas que se encuentran en la iglesia. Es decir, que nos está hablando a nosotros, le habla a creyentes, pero en este caso, escuchen bien, a creyentes que en alguna medida, ¿sí?, habían marginado a Dios de su vida, ¿sí?, habían dejado a Dios a un lado. Es decir, también que estaban vinculados con la religión, ya sea viniendo al culto o teniendo algún otro tipo de actividad dentro de la congregación y dentro de la iglesia, pero no tenían comunión con Dios en su día a día. Y esto se veía a la hora de proyectar su vida, ¿sí? Esto es algo que puede pasar y que nos puede pasar, ¿sí? Por eso es que la exhortación de este pastor Santiago es una vez más hacia nosotros. El argumento de nuestro texto, hermanos, muestra a alguien, ¿sí?, que está haciendo planes sin tener en cuenta a Dios. Y voy a repetir esta idea muchas veces a lo largo de esta prédica. El problema, hermanos, no es hacer planes. El problema es no incluirlo a Dios en nuestros planes, o mejor todavía, no incluirnos nosotros dentro del plan de Dios.
Podemos y debemos hacer planes, hermanos, ¿no es cierto? Voy a ir a tal universidad, voy a buscar ese trabajo que me gusta, voy a planificar mis vacaciones, voy a planificar qué va a ser la iglesia de acá a un tiempo. Pero tenemos que entender y tenemos que saber de que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de planificar. Podemos planificar con Dios o podemos planificar sin Dios, y ese es el punto neurálgico de la prédica de hoy. Insisto, no es malo hacer planes, ¿sí? O trazar algunas estrategias para lograr aquellas cosas que queremos para nuestra vida. Vemos en Lucas 14:28, si lo buscan, vemos cómo el Señor nos anima a planificar, ¿sí? El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en este texto cómo Él nos anima a planificar. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Un claro ejemplo de que el Señor nos está diciendo, antes de empezar algo, hay que planificar, hay que calcular los costos, ¿sí? Pero lo que yo quiero mostrarles hoy es algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Y acá empieza el tema de hoy, algo que va totalmente contrario a la palabra, y lo primero que vamos a ver hoy es la autosuficiencia y la independencia, o la independencia. Y esto tiene que ver, hermanos, escuchen, porque yo creo que este es un mal que tenemos todos, al cual tendemos todos. Es un mal que está muy arraigado en el mundo. Y esto tiene que ver con lo absurdo de creernos dueños de nuestro destino. En nuestros días, esto es prácticamente un estilo de vida, ¿sí? Y lo más triste es que esto no solamente pasa en el mundo, sino que pasa en las iglesias. Acordémonos siempre, voy a volver sobre ciertos conceptos porque quiero que quede en sus mentes, que Santiago le está hablando a creyentes. Santiago es la primer carta de la Biblia con la cual contaron los primeros creyentes, ¿sí? Ahora, este estilo de vida que promueve un culto a la autosuficiencia tiene frases de cabecera como estas: tú eres el dueño de tu vida, ¿sí? Tú eres el Señor de tu destino. Para los que estudiaron derecho, habrán estudiado a Nietzsche, ese filósofo, ¿no es cierto?, que tiene toda una teoría desarrollada del superhombre, que no necesita absolutamente nada, que es independiente y autosuficiente. Yo soy el que hago mi propia ley. No debo depender de nada y de nadie. ¿Han escuchado eso, hermanos? Así nos enseñaron inclusive. Vos no tenés que depender de nadie, tenés que ser independiente, autosuficiente. También frases como el futuro está en tus manos. Qué mentira, hermanos, qué mentira, porque realmente todos en mayor o menor medida, sí o sí, dependemos de alguien. Sí o sí dependemos de alguien. Fíjense en Lucas 12, antes de entrar ahí, quería volver a decirles nada más absurdo que esto. Mientras buscan Lucas 12, capítulo 12, versículo 13, quiero poner cierto énfasis acá porque estoy viendo en la actualidad muchos creyentes que proyectan su vida casi como si fueran totalmente independientes de absolutamente todo y a veces hasta de Dios mismo. Les decía que en Lucas la Biblia nos habla de una historia de un hombre rico que quería confortar su alma con sus riquezas y un día se dijo a sí mismo, escuchen esto, hermanos, voy a hacer un lugar más grande para guardar mis riquezas, voy a agrandar mis graneros, ¿sí? Y luego me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años.
Ahora come, bebe y diviértete y goza de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, escuchen hermanos, pero Dios le dijo, qué tonto eres, qué necio eres, esta noche vienen por tu alma, vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Yo fui parafraseando el texto y le podríamos agregar a esa última parte, si cambiáramos ahí, podríamos decir, así es el que proyecta su futuro sin tener en cuenta a Dios. Ahora vemos cómo este rico, en este texto que acabamos de leer, saca de su ecuación a Dios, y aunque él piense que está a punto de disfrutar de un paraíso, que él está a punto de comenzar una vida plena, ¿sí?, con todas sus riquezas, Dios le advierte que por poner su confianza en sí mismo y en su dinero, las consecuencias serán terribles. Eso es lo que acabamos de ver. Una mentira que el mundo nos ha hecho creer es que podemos ser autosuficientes e independientes de todos y de todo. Tal es así que muchas veces nos lleva a creer que podemos ser independientes de Dios. Yo puedo sin Dios. Y un problema de la actualidad con respecto a esto es el pragmatismo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago planes sin Dios y lo peor que quizás nos puede pasar al hacer planes sin Dios es que tengamos éxito. Vuelvo a repetir esa idea, hermanos. Uno de los males de este tiempo que tiene que ver con este tema es el pragmatismo. Es hacer planes sin Dios, no tenerlo a Dios en cuenta en mis planes y que lo que hago me salga bien. Eso es un riesgo terrible. Es un riesgo terrible. Y pasa, y nos pasa a todos. Es decir, que pequé al no poner a Dios en el centro, pero como funcionó, me acostumbro a hacerlo y pasa a ser parte de la normalidad en mi vida. Yo no lo necesito a Dios, o quizás sí para algunas cuestiones, pero para otras no. Puedo ser autosuficiente, puedo valerme por mí mismo. Y algo que nos puede pasar también es que quizás yo no lo digo abiertamente, no creo que alguien escuche, menos a un hermano, decir yo no necesito a Dios, yo hago mis cosas independientes de Dios, yo puedo hacer mis planes y puedo conseguir resultados sin tener en cuenta a Dios. Es muy difícil que escuche hablar así a un hermano, pero después, a la hora de verlo proyectar en su vida, es cuando uno ve plasmada la idea de que en realidad no hemos tenido en cuenta a Dios. Eso a mí no me pasa, pastor, puede estar pensando alguno, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos tomado decisiones importantes y no tan importantes sin consultar a Dios? Obviamente que hay decisiones, hermanos, que vos no le vas a consultar a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué camisa me voy a poner en realidad? Esto también debería estar sujeto a veces a la voluntad de Dios, no la camisa que me voy a poner, pero sí la forma en que vos te vas a vestir también, ¿no es cierto? Está dentro de lo que nosotros queremos, agradarle a Dios, no a los hombres. El texto nos dice, nuestro texto en Santiago empieza diciendo, vamos ahora. Es decir, escuchen bien ahora aquellos que viven una vida así como la acabamos de describir, una vida planificando y proyectando sin Dios en esa proyección. Hoy este texto le habla a comerciantes porque esa palabra traficaremos en realidad se traduce a hacer negocios o comerciar. Entonces, el texto le habla a comerciantes, pero la aplicación práctica es para todos nosotros. O sea que hoy esta palabra nos habla a nosotros. Ahora, fíjense cómo estos comerciantes, ¿no es cierto?,
planificaban con tal grado de detalle que actuaban como si supieran lo que pasaría hoy y mañana, entre comillas, porque en realidad obviamente no lo saben, ¿no es cierto? Ellos actúan como si manejaran el tiempo de tal manera que sabían cuánto tiempo iban a pasar en determinado lugar y todas las circunstancias que eso conlleva. Ellos decían, vamos a estar allá y vamos a estar 1 año. Y no solamente eso, ellos eligieron su negocio y también sabían que iban a ganar dinero. Ellos planificaban, hermano, como si fuese que controlaban el mañana. Esa era la forma de planificar de la cual nos está hablando este texto. Ellos pensaban de que eran dueños del mañana. Mañana haremos esto y mañana haremos aquello, y Dios no estaba. Y todos hemos cometido este pecado. Yo soy uno de los que a la hora de planificar me doy cuenta, tarde, pero me doy cuenta que mi planificación muchas veces no estuvo Dios, o no estuvo al principio Dios como debería haber estado, o no puse en manos de Dios mi planificación antes de empezar. Ahora, fijémonos en nuestro texto, otra vez, que ninguno de estos planes, ¿sí?, están mal en sí mismo, ¿no es cierto? La exhortación del pastor Santiago no es a no hacer estas cosas, ya sea el comerciar o el mudarse a alguna ciudad distinta o el ganar dinero. Ese no es el problema. Lo que podemos ver acá es la jactancia y junto con ella la sensación de que controlamos todas las cosas. Que controlamos todas las cosas. Y este tema de la jactancia es fundamental en nuestro texto, porque esto tiene que ver con la autosuficiencia. Una cosa nos va a llevar a la otra. El que es autosuficiente o el que se cree que es autosuficiente, mejor dicho, va a ser jactancioso, por más que trate de evitarlo. Porque el creerse autosuficiente le va a llevar a confiar en él mismo. Y no solamente eso, sino que se va a ver tentado constantemente a planificar sin Dios y, como lo dijimos, a confiar en él mismo antes que en Dios. Esas son las personas, hermanos, que uno le escucha hablar, ¿no es cierto?, que todo lo logran con su esfuerzo. Ahí vemos la arrogancia de querer usurpar el lugar de Dios, el único que puede controlar todas y cada una de las circunstancias que nos rodean. Nosotros, hermanos, no controlamos absolutamente nada. La arrogancia y la jactancia nos llevan a... Busquen Isaías capítulo 14 y quiero que pensemos cuando leamos este texto en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, de quién nos está hablando el profeta. Porque la idea de este texto justamente es a qué nos lleva la jactancia, la arrogancia y el querer depender, o mejor dicho, no depender de Dios, el creernos autosuficientes. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, pensemos de quién está hablando el profeta. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pensá un ratito de quién nos está hablando. Bueno, es de Satanás. Y si bien busqué ejemplos para dárselos, después vamos a dar un par de ejemplos, pero este es un ejemplo muy propicio
o el mejor ejemplo acerca de planificar sin Dios, arrogantemente y jactándonos de que podemos depender o no depender de Dios, ¿no es cierto? Y ser autosuficientes. Esa arrogancia hace que se ignore completamente a Dios y sacarlo de la ecuación. El problema no es hacer planes, el problema es hacerlo como si fuésemos nosotros omnipresentes, omnipotentes y como si fuéramos invulnerables. Ese es el problema. Lucas 17, del 26 al 37, quiero que me acompañen. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El contexto de este texto: Noé está predicando el Evangelio, está predicando a todos que se arrepientan, ¿no es cierto? Y que tengan en cuenta la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Nadie lo escuchó excepto su familia. Y dice que así será cuando vuelva nuestro Señor Jesús otra vez. Así será. Estará el mundo como si no hubiera Dios. La pregunta que tenemos que hacernos otra vez en este texto es: ¿qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Y qué tiene de malo darse en casamiento? Y si bien sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo, nosotros entendemos que el problema no es lo que hicieron, no es que comían, no es que bebían, no es que se casaban y se daban en casamiento, sino el problema es lo que dejaron de hacer. Dejaron de tener en cuenta a Dios en sus vidas. No escucharon la voz de Dios, no tuvieron en cuenta la voluntad de Dios y mucho menos lo consideraron a la hora de hacer estas cosas. ¿Se dan cuenta el problema, hermanos, de planificar sin Dios? Ahora, ¿por qué no debemos jactarnos ni creernos autosuficientes? ¿Por qué no debemos jactarnos ni creernos que somos autosuficientes? Bueno, lo primero que podríamos decir es porque es una mentira, porque nadie es. Pero nuestro texto nos da una respuesta y nos dice: porque no sabemos qué será mañana. No lo sabemos, no podemos saber eso, no podemos saber qué va a pasar mañana. Mañana yo no sé si voy a estar vivo, esa es la verdad, y dentro de unas horas tampoco. Mucho menos puedo saber qué va a ser mañana. Proverbios 27:1 nos dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes del día de mañana, no sabemos qué va a pasar mañana. Esa es la respuesta de nuestro texto a por qué no debemos jactarnos. Nuestra vida, hermanos, es un conjunto de eventualidades y sucesos y circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control. Ahora el texto va a reforzar más esta idea con una metáfora, la cual nos debería llevar a la reflexión sobre la transitoriedad de la vida. Sobre que estamos un momento y volamos. Y van a ver un texto que dice eso. Nuestro texto dice: la vida es una neblina, es un vapor. ¿Cuánto dura, hermanos, los que toman café y ponen la taza de café en la mesa? Ese vapor que dura ahí unos instantes o un momento, la vida es así, no sabemos cuánto dura, no lo sabemos. Ahora la Biblia nos dice que los más robustos van a llegar a los 80 años, ¿sí? Pero aún así esos 80 años no son nada comparado con la eternidad. Ahora fíjense algo, hermanos, antes de ir al texto que nos habla de los 80 años, fíjense cómo el Evangelio
una y otra vez nos vuelve a llevar a nuestra esencia, para que no nos jactemos, para que no seamos soberbios. Nos vuelve a llevar a lo que somos. Somos polvo. El Evangelio no necesita y no quiere que nosotros nos exaltemos. No quiere que nos amemos más de lo que ya nos amamos, porque la Biblia dice que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos. Por eso ahora nos pide amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ojalá pudiésemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Amaríamos un montón, pero eso nos cuesta. El Salmo 90, 10, búsquenlo. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Job 7:7 dice, acuérdate, le está hablando al Señor, acuérdate que mi vida es un soplo. Hermanos, un soplo y desaparece. Esto es simplemente una preparatoria de lo que va a venir después, de lo que va a ser la vida eterna. Y aunque Job y los Salmos nos hayan dicho esto, muchos de nosotros vivimos como si no lo supiéramos. Como si no supiéramos, como si vamos a ser eternos o sin tener en cuenta estas cuestiones. Y lo cierto, hermano, es que sí lo sabemos. Y después voy a volver sobre este tema. Pero lo cierto es que sí sabemos estas cosas. El segundo punto, el primero era hablar sobre la autosuficiencia y la independencia. El segundo es que en vez de jactarnos por algo que no sabemos, que no tenemos ni la menor idea, deberíamos decir, si Dios quiere, viviremos, haremos esto y aquello. Es decir, teniendo en cuenta la voluntad de Dios, para saber lo que Dios quiere, yo tengo que meterme dentro de su voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Para esto, hermanos, quiero simplemente mostrarles algunas cuestiones que podemos tener en cuenta para saber o para pensar si estoy dentro de la voluntad de Dios. Lo primero, sin duda, lo primero que tenemos que mirar es que esté acorde con su palabra. Y quiero dar un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, siendo creyente, está planificando casarse con un incrédulo, entonces esa persona no tiene que decir, voy a orar buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque está en su palabra. No os juntéis con yugo desigual. ¿Sí? Ahora, aunque a veces Dios permita, por su gran amor y misericordia, que aún así eso funcione, ¿sí? Pero nosotros sabemos porque la palabra nos dice, entonces siempre antes de planificar, busquemos en su palabra. Hay otros casos en que la gente dice, lo habrán escuchado, yo lo voy a hacer, y si no ocurre, o voy a probar, y si no ocurre, es porque no era la voluntad de Dios. Bueno, eso no es hacer la voluntad de Dios, eso es estar en rebeldía contra Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es buscar en oración la guía del Señor y preguntarle, Señor, ¿esta es tu voluntad? Después de que confirmamos por su palabra, ¿no es cierto? Y lo tercero que debemos hacer es buscar consejos. En la multitud de consejos hay sabiduría. Ahora, los consejos que vos tenés que buscar es de gente piadosa. No le vas a ir a preguntar a tu compañero de trabajo que es un incrédulo. ¿No es cierto? Tenemos que buscar consejos en la gente piadosa, en aquellas personas que consideramos maduras espiritualmente, y vamos a buscar consejos en ellos. Y después vamos a decidir. ¿Sí? Hay alguna serie de pasos más o menos que pueden agregarle. Yo tomé esos 3 simplemente como para meternos
en el tema de la voluntad de Dios, que si hablamos de la voluntad de Dios tengo que predicar solamente de eso. Entonces, eso sería buscar de la voluntad de Dios. Ahora, ese si Dios quiere, de nuestro texto, no es una invitación a decir una frase cada vez que decidimos hacer algo, como si fuera algo trivial, algo, un cliché o un mantra, ¿no es cierto? Tampoco son palabras mágicas que debemos decir para que las cosas sucedan. Nosotros no nos manejamos de esa manera, ¿no es cierto? Sino que es una actitud. Ese si Dios quiere, tiene que ver con una actitud de estar considerando a Dios como el soberano de absolutamente todo y en ese todo incluir mi vida. De que Él es soberano sobre todas las cosas, hermanos. Un reconocimiento a que Él y solamente Él tiene control sobre mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia y todas las cosas. Solamente Él. Cada amanecer, hermanos, cada amanecer para nosotros es un regalo de Dios, donde tenemos que agradecerle a Dios. Señor, estoy acá porque tú lo has querido. Cada vez que abrimos los ojos debemos dar gracias a Él. Cada vez que cumplimos un año de vida, más de vida, tenemos que decirle gracias, Señor, porque tú me regalas un año más de vida. Para saber lo que Dios quiere, debo conocerlo a Él. Como yo sé que mi esposa quiere algo o sé qué es lo que quiere mi esposa porque la conozco. Como yo sé que mis hijos quieren algo porque los conozco, porque tengo comunión con ellos. Así que, hermanos, el hombre propone y Dios dispone. Mi padre terrenal le encantaba decir esta frase y creo que se murió sin saber que era una frase de Dios mismo, ¿no es cierto? Pero eso dice la palabra. Y como Dios dispone, como el hombre propone y Dios dispone, es absurdo hacer planes sin Dios, sin buscar su bendición. Y no la buscamos a menos que hagamos las cosas como Dios quiere que la hagamos, como Dios manda, en obediencia a su palabra. Todo lo que sucede en nuestras vidas es marcado por Dios. A Dios no se le escapa nada, hermano. Por ahí cuando nos pasa algo que nos produce tristeza, dudamos. Pero a Dios no se le escapa nada. Todo lo que sucede es controlado por Dios. Y no solamente, hermanos, por un Dios que es soberano, sino por un Dios que nos ama y que nos amó, y que tanto nos amó y nos ama que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como un intercambio por vos y por mí. Lo entregó en lugar nuestro a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos confianza en ese Dios, no en nosotros, sino en Él. Aunque nuestros planes no salgan, hermanos, como nosotros queremos. Y de hecho los planes muchas veces no van a salir como nosotros queremos. Porque Dios, que es perfecto, tiene mejores planes para nosotros. Confiemos en Él. Job decía, aunque Dios me matase, en Él confiaré. Job 13:15. Un ejemplo, un buenísimo ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Él tenía esto de confiar en Dios sobre todas las cosas y poner sus planes en manos de Dios primero. Él lo tenía esto como un estilo de vida y actuaba como debemos actuar nosotros. Y lo que también sabía Pablo, él era un especialista en saber que no siempre lo que él planificaba iba a salir como lo había planificado. En Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos, les leo rápido estos versículos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.
En 1 Corintios 16:7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Filipenses 2:24-26 dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, los problemas más grandes pasan cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. No hay nada más alegre, no hay nada más confortable, no hay nada más satisfactorio que estar y vivir en la voluntad de Dios. Fíjense el Salmo 32, del 8 al 9, dice así, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Él nos va a enseñar, Él va a fijar sus ojos en nosotros, porque Dios tiene planes para nosotros. Y al considerar a Dios como soberano en nuestras vidas, dejémonos llevar por Él, que Él ordene nuestros pasos y pongamos todo bajo su voluntad y planifiquemos con Él. Lucas 12:47, tercer y último punto, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es decir, aquel que le enseñaron a hacer lo bueno, pero no le importa, conoce lo que Dios quiere y aún así no lo hace. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O también vemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es como si dijéramos esto, hermanos. Yo sé lo que tú quieres, Dios, pero yo sé más que tú, y esto va a pasar por jactancia y por soberbia. Por eso debemos, hermanos, recordar a aquel el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que despojándose de su deidad, tomó forma de siervo y de hombre. Y aún estando en esa condición de hombre, la cual ya era una humillación total para quien era Dios mismo, y estando en esa condición de hombre, se humilló aún más. Asimismo por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, para que nosotros seamos salvos por Él. Fue el orgullo y la soberbia por la cual cayó Satanás. La aplicación práctica de este texto es vivamos como aquellos que reconocen que dependen totalmente de Dios para todo. En que antes de hacer cualquier tipo de planes, pensemos si es lo que Dios quiere, si Él será glorificado, y si Él es glorificado, entonces, o mejor dicho, si hacemos su voluntad, Él será glorificado, porque Él es glorificado cuando nosotros hacemos su voluntad. Vivamos como aquellos que reconocen que somos débiles y que en esa debilidad Dios se hace fuerte. Porque cuando somos débiles, hermanos, si nos sinceramos entre todos, cuando estamos en problemas, cuando estamos afectados en nuestra vida, es cuando buscamos más de Dios. Es una triste realidad. Roguemos al Señor, hermanos, que podamos vivir para Él y no para nosotros, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y acordémonos también que para todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, como ya
lo hemos explicado. El que sabe hacer lo bueno, ahora sabemos esto. Por eso yo le decía que el problema es que sí sabemos estas cosas. Y ahora que sabemos esto, si no lo practicamos, si no lo ponemos en nuestra vida, entonces estaremos pecando. Planifiquemos con Dios y no saquemos jamás de la ecuación de nuestra vida. Acuérdense siempre esta simple ecuación que es Dios, mejor dicho, nada menos Dios, todo menos Dios es igual a nada. Repito, todo, tener todo, menos Dios es exactamente igual a nada. Y tener nada más Dios es igual a todo. ¿Sí? Y por último, para cerrar, quiero citar a un autor, William Ernest Henley, un poeta, que escribió un poema que muchos de acá deben conocer porque es el que inspiró la película Invictus. ¿La vieron? Con Matt Damon, ¿no es cierto? Bueno, esa película es la historia o parte de la historia de Nelson Mandela, y Nelson Mandela recita este poema en uno de sus discursos. Voy a leer solamente los últimos 2 párrafos del poema, que dice así: soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. ¿Bien? Hermanos, hoy podemos dar gracias a Dios porque podemos decir con toda seguridad, hermanos, con toda seguridad, ¿sí?, que no somos el capitán de nuestra alma y mucho menos el dueño de nuestro destino. Que me perdone este escritor, pero nosotros no somos ni el capitán de nuestra alma y mucho menos el dueño de nuestro destino, sino que Dios es nuestro dueño. Él es el capitán de nuestra barca, aquel que estará aún en las tormentas, hermanos, como estuvo con los discípulos. No sé si se acuerdan cuando él estaba con sus discípulos en la barca y vino una gran tormenta, y luego que él le ordenó a la tormenta que cesara, él le ordena a la tormenta que cesara. Ahí fue cuando los discípulos tuvieron realmente temor, porque se dieron cuenta quién era ese hombre que estaba con ellos en la barca. Ahí es cuando ellos realmente dijeron: no, ya no temo a la tormenta, ya no temo a lo que pueda pasar, ahora temo a este hombre porque es el Hijo del Dios viviente, el que puede controlar absolutamente todo. Y si ese es tu Señor, y si ese es tu amo, y si ese es mi amo y es mi Señor, entonces nuestro destino está en sus manos. Y nuestra alma está bajo su comando. Y ruego al Señor para que podamos orar así: tú eres el amo de mi destino y tú eres el dueño de mi alma, porque eres mi dueño, Señor, y eres mi Señor. En ti y nada más que en ti descansamos. Oremos para que el Señor nos ayude a hacer lo que nos pide. Como decía un teólogo, decía: Señor, pídeme lo que quieras. Y hasta ahí todos admirados, ¿no es cierto? Hasta los arminianos todos estaban admirados, pero después seguía y decía: y concédeme hacer lo que me pides. Entonces oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a planificar como Él quiere que planifiquemos, poniéndole a Él en el centro de la ecuación, a Él siempre en el centro de nuestra vida, porque si Él es tu dueño y si Él es mi dueño, solamente nos cabe una alternativa: hacer lo que Dios quiere. Amén. Oremos, hermanos.